Esta historia está en la Biblia, pero muchos evitan hablar de ella. ¿Y si el mal no viniera solo del enemigo? ¿Y si fuera el mismo Dios quien enviara un espíritu maligno para atormentar a alguien? No es ficción. Está escrito en 1 Samuel 4:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué Dios permitiría, o incluso enviaría, algo así? Un rey que fue ungido, elegido por Dios, pero ahora, abandonado y atormentado. Esta es la historia oscura de Saúl. Ya no poseído por la gloria, sino invadido por un espíritu maligno. Si tienes el valor de enfrentar verdades espirituales que muchos ignoran, quédate hasta el final. Porque lo que vamos a revelar aquí, puede cambiar tu visión sobre la justicia y el temor de Dios. Antes de ser rey, Saúl era solo un hombre común. Alto, fuerte, atractivo a los ojos del pueblo, pero sin ambición de poder. Él mismo dijo que era de la tribu más pequeña de Israel, y de la familia más humilde entre los benjaminitas. Pero Dios lo eligió. ¿Fue el Señor quien lo señaló? Y fue el profeta Samuel quien derramó sobre él el aceite de la unción. En ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y él fue transformado en otro hombre. Empezó bien. Venció battles. Liberó ciudades. Fue aclamado por el pueblo. Fue respetado. Escuchado. Temía al Señor. Había sobre él una gracia. Una presencia. Un llamado divino. Pero con el tiempo, el orgullo creció. La prisa superó la obediencia. La vanidad ahogó el temor. Saúl empezó a actuar sin dirección de Dios. Ofreció sacrificios prohibidos. Ignoró instrucciones claras dadas por Samuel. Y, paso a paso, se desvió del camino. El hombre que fue ungido, comenzó a rechazar la voz que lo ungió. Y así, el comienzo glorioso se transformó en tragedia espiritual. No de golpe. Sino poco a poco. Con cada decisión, con cada desobediencia, el Espíritu de Dios se fue alejando. Hasta que, ya no quedó unción. Solo el peso del trono. Y el vacío del cielo en silencio. ¿Has visto alguna vez a alguien empezar bien, lleno de promesas, pero terminar en caída? Déjalo en los comentarios. ¿Crees que Dios todavía levanta personas, incluso sabiendo que van a fallar? ¿Sí o no? Y si este vídeo te está haciendo reflexionar, deja tu like. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar verdades espirituales como esta. Porque la historia de Saúl apenas comienza. Y lo que viene después es aún más oscuro. Después de su unción, Saúl lo tuvo todo. Favor delante del pueblo. Autoridad en las batallas. La presencia del Espíritu de Dios. Pero el corazón del rey empezó a cambiar. Al principio, esperaba las instrucciones del profeta Samuel. Escuchaba la voz de Dios con reverencia. Tenía temor, dudaba antes de actuar. Pero el tiempo y el poder comenzaron a corroer al hombre. En una guerra decisiva contra los filisteos, Samuel le había dicho: «Espera 7 días hasta que yo venga a ofrecer el sacrificio». Pero Saúl vio al pueblo con miedo. Vio a los soldados huyendo. Y entonces, decidió sacrificar por su cuenta. Un gesto que, ante el pueblo, podía parecer piadoso. Pero ante Dios, era desobediencia. Samuel llegó, y lo confrontó. Y con palabras cortantes como espada, declaró: «Hoy el Señor habría confirmado tu reino para siempre, pero ahora, tu reino no permanecerá». Ese fue el primer golpe. Pero no sería el último. Más adelante, Dios ordena que Saúl destruya completamente a los amalecitas, una nación marcada para el juicio. Hombres, mujeres, animales, todo debía ser consagrado a la destrucción. Pero Saúl perdonó lo mejor del rebaño. Y además, dejó con vida al rey enemigo. Cuando Samuel lo confronta de nuevo, Saúl intenta justificarse, intenta culpar al pueblo. Pero entonces, el profeta dice algo que todavía resuena hoy. Obedecer es mejor que sacrificar. Fue allí donde cayó el juicio. Fue allí donde Dios dijo: «Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl». Imagina escuchar eso del mismo Dios. Imagina ser rechazado por el Señor, aquel que te llamó, que te ungió, que te lo dio todo. Saúl seguiría reinando por años, pero ya sin la presencia, sin dirección, sin el favor del Altísimo. Empezó a vivir como un rey, con apariencia de autoridad, pero por dentro, vacío. La caída de Saúl no fue instantánea.
Fue un proceso lento, doloroso, casi invisible. Y aquí va una pregunta para que reflexiones. ¿Es posible seguir en una posición, pero ya no tener la aprobación de Dios? ¿Has visto líderes, pastores o personas influyentes que siguen actuando como si estuvieran firmes, pero que, en realidad, ya han caído por dentro? Comenta aquí abajo. ¿Crees que Dios aún puede quitar su presencia de alguien, aunque esa persona siga activa en público? Y si este vídeo está abriendo tus ojos espirituales, no olvides dejar tu like. Eso ayuda al canal a llegar a más personas que necesitan estas verdades. Porque lo que viene después, es aún más aterrador. Cuando el Espíritu del Señor se retira, y algo más oscuro toma su lugar. Después del rechazo de Dios, algo silencioso, pero aterrador, sucede con Saúl. La Biblia dice, en 1 Samuel 4:14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba. Pausa. Relee esto con calma. El Espíritu del Señor se retiró. No es que Saúl solo haya cometido errores. No es que simplemente enfrentara las consecuencias. La misma presencia divina se alejó de él. Y aquí está el momento más oscuro. Otro espíritu vino en su lugar. No un espíritu común. No solo una aflicción mental. Sino un espíritu maligno, enviado por parte de Dios. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo puede el Dios Santo permitir, o incluso enviar, un espíritu de tormento sobre alguien? ¿Lo has pensado alguna vez? Muchos evitan este versículo. Muchos no saben qué hacer con él. Pero está ahí, claro, directo, aterrador. Saúl no quedó solo vacío. Quedó vulnerable. Abierto. Expuesto. Y lo que entró, no fue consuelo, sino perturbación. A partir de ese momento, la mente de Saúl comenzó a derrumbarse. Empezó a tener accesos de ira. Ataques de rabia. Miedo, paranoia, celos enfermizos de David. Perdió el control de su propia alma. Y todo comenzó, con la retirada del Espíritu Santo. Detente un momento y piensa. ¿Alguna vez sentiste como si Dios se hubiera callado? ¿Como si algo te oprimiera, aún creyendo en Él? Comenta aquí abajo. ¿Crees que existe tormento espiritual que viene como juicio divino? Esta parte de la Biblia es una alerta. Muchos quieren las promesas, pero ignoran las consecuencias de la desobediencia. Cuando Dios se retira, algo más siempre ocupa ese lugar. Y aquí va una verdad espiritual que pocos dicen. No todo tormento es solo psicológico. Algunos son espirituales. Y algunos, permitidos por el mismo Dios. Si este vídeo te está haciendo pensar diferente, deja tu like. Y compártelo con alguien que necesita despertar a estas verdades olvidadas. Porque lo que Saúl va a vivir a continuación, es el colapso total. Después de la retirada del Espíritu del Señor, Saúl quedó desprotegido, vulnerable, un alma expuesta en medio de una guerra espiritual invisible. Y es en ese momento oscuro que algo peor sucede. Un espíritu maligno, enviado por Dios, comienza a atormentarlo. Fíjate en la complejidad de esta verdad. No es solo una entidad demoníaca cualquiera que se aprovecha de la debilidad de Saúl. Es un espíritu enviado directamente por el mismo Dios, un agente de juicio, un tormento divino. Imagina la oscuridad que invadió el corazón y la mente de aquel que antes fue ungido para gobernar Israel. Este espíritu maligno no vino para enseñar, no vino para guiar. Vino para oprimir, para afligir, para destrozar la paz interior de Saúl. Él comienza a sentir ataques de ansiedad y desesperación, pensamientos torturantes que lo aíslan de todos a su alrededor. Su alma se retuerce en profunda angustia, y su ira se vuelve volátil, incontrolable. Este espíritu maligno se manifiesta de diversas formas. A veces en tormento silencioso y pesado, casi palpable, sofocante. Otras veces en accesos de furia irracional, haciendo que Saúl lance lanzas contra sus propios sirvientes. El rey que debería ser un líder sabio, fuerte y justo, se ve dominado por miedos que lo consumen. Su mente queda atrapada en ciclos de paranoia, especialmente en relación a David, su joven protegido que crece en popularidad y fuerza. Los celos se transforman en odio mortal, y la búsqueda por eliminar a David se vuelve una obsesión. Pero el tormento va más allá de la simple ira, corroe el alma, roba la paz, quiebra la voluntad. La energía vital de Saúl se desvanece mientras el espíritu maligno lo consume lentamente. ¿Alguna vez has sentido un peso que no puedes explicar? ¿Una angustia que parece venir de adentro, algo que corroe el alma? ¿Será que a veces, como Saúl,
¿podemos estar sufriendo un tipo de opresión espiritual que va más allá del entendimiento humano? Si esta reflexión te está tocando, deja un comentario. Comparte tu experiencia. Vamos juntos a entender estas batallas invisibles. Y por favor, no olvides dejar tu like si este contenido está abriendo tus ojos a verdades profundas que pocos tienen el valor de hablar. Porque lo que viene a continuación es el enfrentamiento directo de Saúl con la oscuridad que lo domina. Dentro del corazón del primer rey de Israel, se libra una guerra invisible, una batalla que nadie ve, pero que define su destino. Saúl, antaño líder ungido, ahora lucha contra un enemigo que no es de carne ni sangre, sino un tormento espiritual profundo. Este espíritu maligno lo consume, generando conflictos internos que lo destruyen poco a poco. La mente de Saúl se transforma en un campo de batalla caótico. Cada pensamiento es una lucha entre la razón y el miedo, entre la esperanza y la desesperanza. Él intenta gobernar, pero su juicio está turbio, oscurecido por la influencia maligna. Su alma clama por alivio, pero la presencia de Dios fue sustituida por sombras de angustia y duda. Los que lo rodean empiezan a notar su inestabilidad. Reza, pero sus oraciones parecen vacías. Escucha, pero su voz interior está en ruinas. El rey que debería proteger a su pueblo ahora no es protegido por nadie, preso en su propio tormento. ¿Y su peor enemigo? No eran los filisteos. No eran los ejércitos enemigos. Era él mismo, un alma en conflicto. ¿Puedes imaginar esa batalla silenciosa dentro de alguien? ¿Cuántas personas hoy enfrentan guerras internas que nadie ve? ¿Cuántas veces el peso del alma se vuelve tan grande que parece imposible seguir? Reflexiona, ¿has enfrentado o enfrentas una batalla así? ¿Qué sensación te deja? Comenta para que podamos conversar. Si entiendes la gravedad de esta historia, ayuda al canal con tu like. Cada me gusta fortalece nuestra misión de revelar estas verdades ocultas. Porque, en el próximo capítulo, veremos cómo esta batalla interna comienza a afectar todo alrededor de Saúl, su reino, su familia, su futuro. El tormento espiritual que aflige a Saúl no se limita solo a su mente y alma. Comienza a reflejarse en la forma en que gobierna Israel, afectando todo a su alrededor. El espíritu maligno que lo atormenta genera una desconfianza profunda, haciendo que vea enemigos donde no los hay. Sus consejeros y aliados comienzan a temer sus explosiones de ira y decisiones impulsivas. Saúl, que antes era un líder firme y justo, ahora es impredecible, gobernando con miedo y duda. Su relación con sus hijos y con su pueblo se desgasta. La esperanza que Israel depositaba en él empieza a apagarse. Y todo porque la presencia divina fue sustituida por la oscuridad interna. Esta es una alerta para nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, no solo nuestra alma sufre, sino que todo a nuestro alrededor comienza a derrumbarse. ¿Has notado cómo un corazón perturbado puede afectar incluso a las personas que más amamos? Deja aquí tu comentario sobre cómo la salud espiritual puede influir en nuestra vida familiar y social. Si esta reflexión te está tocando, deja tu like para que más personas puedan escuchar este mensaje. Lo que Saúl enfrentó es un espejo para muchos hoy. Pero aún hay más por venir. A medida que el espíritu maligno lo consume, Saúl comienza a alejarse de todos a su alrededor. Sus amigos, consejeros e incluso su propia familia sienten la creciente distancia que él crea. El rey que debería ser el corazón del pueblo, se convierte en un hombre aislado, perdido en su propio tormento. No encuentra paz ni en el silencio de la noche. La oscuridad que siente por dentro lo hace desconfiar hasta de quienes lo aman. Esta soledad profunda es una de las peores consecuencias del alejamiento de Dios. Imagina cargar un peso tan grande que nadie puede aliviar, ni siquiera quienes más quieren ayudar. Saúl está solo, verdaderamente solo, en una batalla espiritual que consume su espíritu y su corazón. ¿Alguna vez has sentido esa soledad, aún rodeado de personas? No tengas miedo de compartir. Hablar sobre la soledad espiritual puede ser el primer paso para encontrar la luz nuevamente. Si esta parte de la historia está tocando tu corazón, deja tu like para ayudar al canal a alcanzar a más personas que necesitan escuchar este mensaje. El camino de Saúl no termina aquí. Aún queda una última tragedia que cambiará todo. Con el peso del espíritu maligno y el alejamiento de Dios, el reinado de Saúl comienza a desmoronarse rápidamente. Su mente perturbada, sus decisiones erráticas y su profunda soledad culminan en una tragedia inevitable. Durante una batalla contra los filisteos, sus hijos mueren, y él mismo resulta gravemente herido. Desesperado y sin fuerzas, Saúl toma la decisión final:
quita su propia vida para escapar del tormento que lo consume. Su muerte marca el fin de una era, una vida que comenzó llena de promesas, pero que terminó en vergüenza y desesperación. El cuerpo de Saúl es colgado en los muros del enemigo, un recuerdo cruel de lo que sucede cuando nos alejamos de la presencia de Dios. Esta historia no es solo sobre un rey antiguo. Es una advertencia eterna para todos nosotros. El alejamiento de Dios puede llevar a la ruina completa. ¿Has reflexionado sobre las consecuencias de dejar a Dios de lado en momentos de dificultad? Comenta aquí tus impresiones. Y si esta historia te está haciendo pensar, deja tu like para ayudar a difundir este poderoso mensaje. La próxima parte traerá una reflexión final que puede cambiar la forma en que ves tus propias batallas espirituales. La historia de Saúl es un retrato oscuro, pero lleno de profundas lecciones para nuestras vidas hoy. Fue un hombre elegido por Dios, ungido para liderar a un pueblo, pero su camino mostró cómo el alejamiento de la presencia divina puede destruir hasta el camino más prometedor. Cuando Dios se calla y el espíritu se retira, el alma queda vulnerable a las tinieblas, a las dudas, al miedo y a la desesperación. La búsqueda de Saúl por soluciones fuera de la voluntad de Dios, como la consulta a la hechicera y el contacto con espíritus malignos, solo profundizó su caída. ¿Pero qué nos enseña esto? Que la verdadera fuerza no está en atajos ni en prácticas prohibidas, sino en la fidelidad, en la obediencia y en la búsqueda constante de la presencia de Dios. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin respuestas, tentado a buscar soluciones fáciles? Recuerda a Saúl. Y si este vídeo está tocando tu corazón, si está trayendo luz a tu camino, te pido que dejes tu like, compartas con alguien que necesite escuchar esto y te suscribas al canal para no perder los próximos contenidos. Las batallas espirituales son reales, pero también es real la victoria para quienes permanecen firmes en Dios. ¿Cuál fue la parte de esta historia que más te impactó? Comenta aquí, quiero saber mucho.